Como la mayoría de vosotros, si no todos sabéis, uno de los títulos académicos que poseo es el de intérprete de lengua de signos y guía intérprete de persona sordociega. Todo eso en una tarjetita me lo abrevian porque si no, no cabría. Y cuando estudié el ciclo de intérprete, en la asignatura de sordoceguera, de guía intérprete de persona sordociega, una de las cosas que hacíamos era practicar por parejas, de manera que uno de los compañeros, o bien yo o bien la compañera, porque eran todos chicas, nos tapaban los oídos, nos ponían un antifaz, de manera que simulábamos el ser sordociegos, y el otro compañero practicaba como si tratase con un sordociego de verdad. Practicaba distintos tipos de comunicación que hay para la sordoceguera, dactilológico en palma, lengua de signos apoyada, pero otra de las cosas que hacíamos era la parte de guía intérprete. Practicábamos lo que era guiar a la persona sordociega en situaciones cotidianas, situaciones como bajar por las escaleras, cruzar la calle, montar en transporte público, y no es por presumir, pero saqué sobresaliente en esa asignatura. Pero al poco de conseguir el título, con mi sobresaliente en la asignatura, se me da la oportunidad de trabajar por primera vez realmente con personas sordociegas, en una convivencia en Rute, en Córdoba, y la primera actividad que se tiene con el usuario que me toca es la visita a la cueva de los murciélagos. De repente, el sobresaliente en la asignatura se quedó pequeñito, pequeñito. En la teoría había sacado buena nota, en la práctica, en situaciones cotidianas, había sacado muy buena nota, pero nadie me había explicado qué hacer cuando vas guiando a un sordociego por una cueva en la cual hay estalactitas colgando del techo, en la cual hay muchas zonas en las que no hay más de 1,5 metros de altura, en la cual un guía va explicándote la historia de la cueva, cómo se han ido formando las estalactitas, las estalagmitas, mientras que un grupo va por delante y por detrás mía y siguen avanzando a la par que yo voy guiando al usuario, interpretándole y tratando de que no se mate con el techo, con las piedras. Por cierto, salimos vivos de la cueva y me pagaron, así que muy mal tampoco saldría la cosa. Pero lo que quiero resaltar con este ejemplo es que una cosa es la teoría, otra cosa es la práctica de esa teoría en situaciones normales, y otra cosa es cuando ya te toca practicar la teoría en algún tipo de situación más difícil de lo que estás acostumbrado a vivir en ese momento. Y en nuestro texto de hoy vamos a ver que a Filemón le pasó algo parecido. Tuvo que enfrentarse a una situación que él conocía la teoría, él tenía sobresaliente en la práctica, pero sí iba a presentar una situación un poco más complicada. En la ocasión anterior vimos como Pablo nos daba una descripción de Filemón, en la cual nos dice que es un creyente maduro en la fe, un creyente que es famoso, su fama era de tener amor por los santos, amor por los hermanos en la fe, era famoso por consolar los corazones de los hermanos en la fe. Pablo se gozaba, como vamos a leer ahora, en las cualidades de su hermano, y estas cualidades mostraban también que era capaz de perdonar como Cristo le había perdonado. Filemón conocía la teoría, Filemón había sacado sobresaliente en la práctica, pero como digo, se va a enfrentar en una situación un poco más difícil. Y la pregunta es, ¿pasaría Filemón esta prueba? Pablo sabía la respuesta al escribir esta carta. Pablo sabía que la respuesta era que sí, que Filemón iba a pasar esta prueba. Pero le escribe una carta para que no haya ninguna confusión frente a la situación que se le iba a presentar. En esta noche vamos a ver los versículos del 8 al 17 de la carta a Filemón, pero vamos a leer desde el versículo 1 para recordar el contexto y lo que ya habíamos visto. Así que vamos a leer Filemón desde el versículo 1 hasta el versículo 17. Leo la versión de las Américas y dice: Pablo, prisionero de Cristo Jesús, y el hermano Timoteo, a Filemón, nuestro amado hermano y colaborador, y a la hermana Apia, y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa, gracia a vosotros y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo.
Versículo 4, doy gracias a Dios, a mi Dios siempre, haciendo mención de ti en mis oraciones, porque oigo de tu amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y hacia todos los santos, y ruego que la comunión de tu fe llegue a ser eficaz por el conocimiento de todo lo bueno que hay en vosotros mediante Cristo. Pues he llegado a tener mucho gozo y consuelo en tu amor, porque los corazones de los santos han sido confortados por ti, hermano. Y nuestro texto de hoy dice, versículo 8, por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte a hacer lo que conviene, no obstante, por causa del amor que te tengo, te ruego, siendo como soy, Pablo, anciano y ahora también prisionero de Cristo Jesús, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien he engendrado en mis prisiones, el cual en otro tiempo te era inútil, pero ahora nos es útil a ti y a mí, y te lo he vuelto a enviar en persona, es decir, como si fuera mi propio corazón, a quien hubiera querido retener conmigo para que me sirviera en lugar tuyo en mis prisiones por el Evangelio, pero no quise hacer nada sin tu consentimiento, para que tu bondad no fuera como por obligación, sino por tu propia voluntad. Versículo 15. Porque quizá por esto se apartó de ti por algún tiempo, para que lo volvieras a recibir para siempre, no ya como esclavo, sino como más que un esclavo, como un hermano amado, especialmente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Si me tienes pues por compañero, acéptalo como me aceptaría a mí. Y en este texto vamos a ver dos características del perdón bíblico, que no es otra forma de decir dos características del perdón auténtico, porque fuera del perdón bíblico no hay otro perdón genuino, otro perdón auténtico. En los versículos 8 al 14 vamos a ver que el perdón bíblico es voluntario. El perdón bíblico es voluntario. Y la segunda característica del perdón bíblico, versículos 15 al 17, es que el perdón bíblico es restaurador. Así que, como digo, dos características del perdón auténtico, del perdón bíblico. Y la primera característica es que es voluntario. El versículo 8 comienza diciendo, por lo cual. Y antes de entrar de lleno en el texto, tenemos que ponernos en situación. Recordar, Filemón, imaginaros la escena, está en su casa, llaman a la puerta, abre la puerta y se encuentra con dos personas. Una de ellas es un tal Tíquico que le entrega una carta dirigida hacia él. Y detrás, sorpresa, Onésimo, el esclavo que había robado a Filemón y había huido de Filemón. En esta escena, ¿cuál sería la reacción de Filemón? No lo sé. Si hubiese sido yo, o me tiro al cuello a retorcerle el pescuezo a Onésimo, o doy un portazo en las narices de Onésimo y voy corriendo a llamar a las autoridades para que hagan lo que tengan que hacer con este miserable. Pero Filemón coge la carta que viene a su nombre y empieza a leerla. En los primeros versículos que hemos leído, ve cómo Pablo de momento no le pide nada, pero Pablo le cuenta que ha llegado hasta Roma su fama como consolador de corazones, su fama como un creyente maduro que ama a los hermanos, su fama como un creyente que tiene una fe genuina, la cual produce visiblemente como resultado este amor, este consuelo a los santos. Y por eso llegamos al versículo 8 y dice, por lo cual, en base a este amor bíblico que se desprende de ti, ahora te voy a hacer una petición. Pero Pablo no le hace la petición de cualquier manera. Vamos a ver la humildad, la mansedumbre, el corazón pastoral que tiene el apóstol Pablo. Porque dice, después de decir por lo cual, dice, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte a hacer lo que conviene, no obstante, por causa del amor que te tengo, te ruego, siendo como soy Pablo, anciano y ahora también prisionero de Cristo Jesús. Al principio se ha presentado ya como anciano, como prisionero de Cristo, ahora vuelve a recordar su situación en Roma. Él está como prisionero en Cristo, pero también le recuerda que tiene una posición espiritual de apóstol,
con lo cual tenía mucha libertad para decirle a Filemón lo que tenía que hacer, de parte de Dios, por supuesto. Pablo no está manipulando a Filemón para que perdone a Onésimo de manera forzada, pero sí está preparando el terreno para que este perdón voluntario de Filemón pueda llegar a Onésimo sin problema. Como digo, imaginaros la escena, tuvo que ser un shock tremendo para Filemón. Y está preparándole el terreno para que él asimile lo que está pasando, no manipulándole para que haga lo que Pablo quiere. Como decimos, Pablo tenía mucha libertad en Cristo por su posición de apóstol para decirle: Onésimo, tienes que perdonar a Filemón, tienes que perdonar a Onésimo. Y no haría nada malo, porque la Biblia nos manda a perdonar. Pero Pablo no apela a su posición de autoridad. Pablo sigue el ejemplo de humildad, de mansedumbre de aquel que tiene la mayor posición de autoridad en el universo, de su maestro, el cual, siendo la suprema autoridad, no duda ni por un momento ceñirse la toalla, hincar la rodilla y lavarle los pies a sus discípulos para darle ejemplo. Como escuché no hace mucho decir a Josías Grauman en cuanto al tema de la autoridad, dice: en la sociedad, cito, en la sociedad, mientras más autoridad tienes en la tierra, sobre más gente mandas. En la sociedad, mientras más autoridad tienes, sobre más gente mandas. En la Biblia, mientras más autoridad tienes, más pies lavas. Hasta aquí la cita. Pablo estaba ejerciendo su autoridad apostólica, pero lo estaba haciendo de acuerdo a 1 de Pedro 5, versículos 2 y 3. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre quienes están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Seguía el ejemplo del maestro y él mismo estaba siendo ejemplo de mansedumbre, de humildad y de autoridad. Ahora bien, tenemos que tener cuidado en no malentender este versículo, porque puede parecer lo que no es. Dice el versículo 9: no obstante, por causa del amor que te tengo, te ruego. Podría parecer que Pablo le está haciendo una petición a Filemón, pero que no le ordena lo que tiene que hacer por el amor que le tiene. O sea, como que hay tráfico de influencias, ¿no? Suena a favoritismo. No obstante, por causa del amor que te tengo, por causa de ese amor te ruego. La traducción que hace la Reina Valera del 60 es más acertada en este texto. Porque el texto literalmente no dice por causa del amor que te tengo, sino que dice por causa del amor. Dice la Reina Valera: aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que te conviene, más bien te ruego por amor. Pablo le ruega a Filemón no por causa del amor que le tiene, sino por causa del amor en sí mismo. Te ruego por amor. ¿Por qué? Porque el amor es la base, es el cimiento del perdón. En el versículo 5 Pablo ha recordado: Filemón, tu fe es auténtica. Esto significa que tú has experimentado en primera persona el amor de Dios y visiblemente lo estás demostrando. Esto significa que tú has experimentado en primera persona el perdón de Dios y tu amor hacia los santos es una prueba de que lo estás experimentando. En el versículo 7 vuelve a hablar del amor que Filemón tiene por sus hermanos en la fe. Y ahora le ruega a Filemón, en base a ese amor, por amor te ruego que perdone a Onésimo, porque el amor es la base del perdón. Filemón era famoso por ese amor, pero la situación que se enfrentaba no era fácil. Onésimo le había hecho mucho daño a Filemón. Onésimo había hecho mucho daño a la familia de Filemón. Muy probablemente la iglesia se reunía en la casa de Filemón y muy probablemente Onésimo había hecho mucho daño a la iglesia que se reunía en la casa de Filemón. Era complicado la situación. Y puede que tú, como Filemón, en el pasado, en el presente o se te presente en el futuro la situación de que alguien te haga una ofensa muy grave
muy grave, tan grave que pueda causar incluso un daño irreparable y que desde tu punto de vista sea imposible perdonar. Pero la palabra de Dios te manda a perdonar. Y no solo eso, la palabra de Dios te manda a perdonar con perdón sincero, de manera voluntaria, no por obligación, y solo podrá ejercer ese perdón si está cimentado en el amor. Si tú eres creyente, al igual que Filemón, tú has experimentado en tu vida el amor de Dios. Tú has experimentado en tu vida el perdón de Dios. Si eres hijo de Dios, vas a desear perdonar. ¿Por qué? Porque deseas obedecer a tu Padre, no por obligación, sino por voluntad propia. Porque tú has experimentado en tu vida un perdón infinitamente mayor a cualquier ofensa, por muy grande que sea humanamente hablando, que tú, que yo tengamos que perdonar. Así que cuando sea imposible perdonar, cuando digas no puedo, tú no sabes lo que me ha hecho este hermano, tú no tienes ni idea de lo que me ha hecho esta hermana, a mí, a mi hijo, a mi familia, a mi iglesia. Cuando te parezca imposible perdonar, fija tu ojo en el amor que has recibido del Padre. Fija tus ojos en el precio que Él pagó por amarte y perdonarte. Fija tus ojos en la cruz del Calvario. Fija tus ojos en el sacrificio de amor que Jesucristo hizo para perdonarte a ti. Y ten por seguro que si tú fijas tus ojos en eso, ten por seguro que el perdón va a salir de forma voluntaria de ti. No por obligación, sino por amor. El perdón genuino es voluntario. Y una vez que Pablo prepara el terreno, una vez que Pablo le da tiempo a asimilar lo que está pasando, una vez que Pablo le da los argumentos de la situación en la que se encuentra Filemón, ahora le presenta el ruego. Versículo 10. Te ruego por mi hijo Onésimo, a quien he engendrado en mi prisión. Dios en su providencia guía los acontecimientos para que Onésimo no solo conozca al apóstol Pablo en Roma, sino que también oiga el Evangelio de boca del apóstol Pablo. Dios le salve por medio de esa predicación del Evangelio, de manera que fue engendrado en las prisiones de Pablo. Nació de nuevo durante el encarcelamiento de Pablo. Este siervo infiel ahora era un hermano fiel, el cual, versículo 11, en otro tiempo era inútil, pero ahora nos es útil a ti y a mí. Y sé que os lo han explicado muchas veces, pero es muy importante que veamos el texto original, porque Pablo está haciendo un juego de palabras. En griego, onésimo significa útil. Pablo está diciendo, Filemón, en otro tiempo, este útil no estaba haciendo honor a su nombre. Fue un siervo inútil, fue un no onésimo. Pero ahora ha sido salvado por Cristo. Ahora es un hermano en la fe y ahora es un onésimo. Ahora es un siervo útil. Ahora hace honor a su nombre. En otro tiempo te era inútil, pero ahora nos es útil. Y fijaos que dice, no dice, me es útil a mí y te será útil a ti cuando vuelva contigo. Sino que cuando está escribiendo, dice, nos es útil a mí y a ti. En ese mismo momento en que Pablo está escribiendo, a más de 2000 kilómetros de distancia el uno del otro, Filemón de Pablo, está diciendo que en ese momento Onésimo le es útil a los dos. Por lo cual podemos inferir que Onésimo era útil en la proclamación del ministerio tanto de Pablo como de Filemón. Es decir, en la proclamación del Evangelio y en el servicio a los santos. Versículo 12, te lo he vuelto a enviar en persona, es decir, como si fuera mi propio corazón, dice Reina Valera, te lo he vuelto a enviar como a mí mismo. Y si antes Reina Valera era más acertada en la traducción, las Américas ahora es más literal. Porque lo que está diciendo es, te lo devuelvo como mis entrañas, como mi propio corazón. En el versículo 7 ha dicho, Filemón, tú eres famoso por ser un consolador de corazones.
Y ahora te estoy diciendo que te mando a Onésimo como si fuera mi corazón. Por tanto, te ruego que hagas honor a tu fama y consueles a Onésimo. Consueles a mi corazón. Versículo 13, a quien hubiera querido retener conmigo para que me sirviera en lugar tuyo en mis prisiones por el Evangelio. Pablo amaba tanto a Onésimo, el servicio de Onésimo era tan útil para el apóstol, que dice que deseaba retenerle con él. Y retener significa impedir que algo se mueva, algo o alguien. Por lo tanto, también da a entender que la intención de Onésimo era salir arrepentido a pedirle perdón a Filemón. Y si algo le retenía era Pablo. La intención de Pablo es: yo me lo quiero quedar, Onésimo. Pero, dice, hubiera querido retener conmigo, pero no quise hacer nada sin tu consentimiento. Para que tu bondad no fuera por obligación, sino por voluntad propia. Filemón tenía el derecho legal de, una vez que llegue Onésimo, esclavo fugitivo, entregarlo a las autoridades y que le den el castigo que le merecía. Y sería cumplir la ley. Pero también tenía la oportunidad de extender su bondad para con Onésimo, de forma voluntaria, no por obligación. ¿Por qué? Porque Dios había extendido su bondad con Filemón. Dios había perdonado a Filemón. Dios había amado a Filemón. Y de la misma manera, de forma voluntaria, Filemón extendería su bondad a Onésimo, extendería su amor, extendería su perdón. Como vimos en Colosenses capítulo 3, versículo 13, recordad que dice: soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tiene queja contra otro, como Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. ¿Te es difícil perdonar? Piensa en qué circunstancias te encontrabas tú cuando Cristo te perdonó. ¿Qué circunstancias estaba yo cuando Cristo me perdonó? Yo estaba muerto en mis delitos y pecados. Yo estaba separado de Cristo. Yo era enemigo de Dios. Yo estaba bajo la ira de Dios. Yo estaba condenado al infierno por toda la eternidad. Y en esa situación, Cristo me perdonó por el puro afecto de su voluntad. Y se entregó a sí mismo, dio su vida para poder perdonarme. ¿Tenéis ya claro cómo Cristo me perdonó? Pues como Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Perdonamos no por obligación, sino por voluntad propia, con gozo, por amor a nuestro Señor y por amor al hermano que nos ha ofendido. El perdón tiene que salir de forma natural del creyente, como sale el respirar. Y muchas veces recibimos una ofensa y no solo somos orgullosos en decir la actitud de yo no he hecho nada, hasta que no venga fulanito o fulanita aquí y de rodillas me pida perdón, yo no tengo por qué perdonarlo. No solo tenemos esta actitud de orgullo a veces, sino que es que además tenemos la soberbia de hacer difícil que la persona venga a pedirnos perdón. Pero tenemos que recordar las palabras de Jesús en Mateo 5, 23 y 24, que dice: por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, no allí te acuerdas de que tú has ofendido al hermano, sino que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. De manera que los creyentes no solo tenemos que perdonar, aunque el ofensor no haya venido a perdonarnos, sino que es que además tenemos que procurar el ambiente propicio para que al ofensor le sea fácil venir a pedirnos perdón. Estamos viendo dos características del perdón bíblico, del perdón auténtico. La primera característica, hemos visto que el perdón genuino, el perdón bíblico, es voluntario. La segunda característica, más breve, es que el perdón bíblico es restaurador. Versículo 15, porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo. En el lenguaje original, este verbo se apartó está en voz pasiva. Lo que Pablo está diciendo no es quizás se apartó,
sino porque quizá para esto fue apartado de ti por algún tiempo. No es que el apóstol esté justificando el pecado de Onésimo, de ninguna manera. Onésimo había pecado y eso no estaba nada bien. Pero Pablo está afirmando que quizá es imposible conocer la mente infinita de Dios, pero quizás Dios en su soberanía permitió este mal cometido contra Filemón para hacer un bien mayor. No sé si os suenan estas palabras. José y sus hermanos, Génesis 50:20. Dice José: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó para bien, para hacer lo que vemos hoy y para mantener en vida a mucho pueblo. No es los hermanos de José pensaron mal contra mí, contra José, y Dios tuvo que cambiar sus planes para reconvenir lo que estaban haciendo estos hermanos, sino que ellos pensaron mal y Dios desde el principio estaba orquestando toda la situación para bien, para José y para su pueblo. Los planes de Dios son perfectos, los planes de Dios se cumplen a perfección y Dios nunca tiene un plan B. Si Onésimo no se hubiera escapado, mal hecho no se hace, pero si Onésimo no se hubiera escapado, no hubiera llegado a Roma. Si no hubiera llegado a Roma, no hubiera conocido al apóstol Pablo. Si no hubiera conocido al apóstol Pablo, no hubiera escuchado el Evangelio y hubiese sido salvado por Dios. Si no hubiese sido salvado y hubiese sido siervo del apóstol Pablo, no hubiese entregado la carta de Colosenses, la carta de Filemón y muy probablemente la carta de los Efesios. Y no estaría hoy en nuestras manos. Pero Dios tenía ese plan perfecto, soberano, para que nosotros podamos estar en esta noche leyendo la carta a Filemón. Pablo está diciendo: Filemón, que el pasado pecaminoso, mal hecho de Onésimo no haga más separación entre vosotros. Dios ha permitido esto para que ahora se acerque mucho más a ti, dice, porque quizá para esto se apartó por algún tiempo, para que le reciba para siempre. ¿Y cómo ha de ser este recibimiento para siempre? Versículo 16. No ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Pablo no está diciendo: mira, como Onésimo ya es hermanito en la fe y se ha convertido, pues ya no es esclavo, ya recíbelo como hermano. No tenía que liberarlo de su posición de esclavitud. Vimos en Colosenses también, no hace mucho, estudiando las relaciones laborales entre amo y esclavo, por implicación entre empleador y empleado. Dios no anula en los creyentes los roles que desempeñamos en la sociedad. El empleador creyente tiene que ejercer su autoridad en el trabajo para la gloria de Dios. El empleado, el trabajador creyente, tiene que sujetarse a la autoridad de su jefe y hacer su trabajo para la gloria de Dios. Y ambos en Cristo son iguales. Entonces, recíbele, tanto en la carne como en el Señor, recíbele como esclavo. Pero, debido a que es salvo, también recíbele como hermano amado. Filemón tenía que restaurar tanto la relación social como la relación espiritual con Onésimo. La nueva realidad de que ahora eran hermanos en Cristo. Y dice el versículo 17: si me tienes pues por compañero, acéptalo como me aceptaría a mí. Este es el propósito de la carta a Filemón. El versículo 17. Acéptalo como me aceptaría a mí. El perdón verdadero restaura. Restaura la relación entre ofensor y ofendido. ¿Cómo reaccionaría Filemón si llaman a la puerta, abre y en vez de encontrarse con Onésimo se encuentra con el apóstol Pablo? ¿Cómo le recibiría Filemón? Abriendo la puerta de par en par, preparando la mejor habitación, la mejor comida, cena, depende de la hora que llegue su amigo Pablo, el más sincero de los besos, de los abrazos. Y Pablo le está diciendo: Filemón, este siervo inútil te traicionó, te robó, te ha ofendido grandemente, pero ahora está aquí arrepentido.
ahora es un hermano en la fe, ahora es un siervo útil. Los dos igualmente sois hermanos en Cristo, como lo somos tú y yo. Por tanto, recíbele a él como me recibiría a mí. Dos características del perdón bíblico, el perdón auténtico, el perdón genuino es voluntario. Y el perdón genuino restaura la relación entre ofensor y ofendido. Mira, desde el mismo momento en que fuimos concebidos en el vientre de nuestra madre, llegamos a este mundo como enemigos públicos número uno de Dios. Somos pecadores. Pero Dios, por su gracia, de forma voluntaria, ha provisto de los medios para que nosotros podamos reconciliar nuestra situación con Él, restaurar la relación que había antes de la caída del hombre con Dios. Nos ha proporcionado el camino hacia el perdón de nuestros pecados mediante el sacrificio de su Hijo amado en la cruz del Calvario. Por tanto, si tú afirmas que eres creyente, pero no estás dispuesto a perdonar a tu hermano o a perdonar a tu hermana, lo que estás diciendo es: el sacrificio de Dios fue suficiente para perdonar todos los pecados, menos el pecado que has cometido contra mí. Y eso es una ofensa muy seria contra Dios. No restemos importancia al mandato que tenemos de perdonar voluntariamente. Dios te ha perdonado voluntariamente. No había ningún mérito en mí para que Dios se fijase en mí y dijera: Juanvi merece ser perdonado. Al revés. Yo merezco el castigo eterno en el infierno por mis pecados. Pero Él, de forma voluntaria, por pura gracia, me dio a su Hijo. Lo sacrificó en una cruz. Lo aplastó con su ira en aquella cruz para salvarme a mí, para perdonarme a mí. Lo hizo de forma voluntaria, lo hizo por amor, lo hizo para restaurar la situación de enemistad que había entre Dios y entre mí. Por tanto, no busques excusas, porque no las vas a encontrar. De la manera que Dios te ha perdonado, así has de perdonar tú. De manera voluntaria, buscando la restauración con el hermano, con la hermana que te ha ofendido, que te ofendió o que te ofenderá. Y ten por seguro que muy probablemente yo os ofenderé, porque soy un ser humano imperfecto, y somos imperfectos, y nos vamos a ofender. Busquemos perdonar como Dios nos ha perdonado. Y ahora vamos a pasar a un tiempo de oración. Oremos, dando gracias a Dios por el regalo de su amor. Oremos dando gracias a Dios por el regalo de su salvación. Oremos dando gracias a Dios por el regalo del perdón de nuestros pecados. Oremos dando gracias a Dios por el regalo de la reconciliación, de la restauración con Dios. Y oremos para podernos amar los unos a los otros y poder perdonarnos los unos a los otros. Que el Señor bendiga su palabra.